Bienvenidos un día más a una nueva coartada. Somos Miquel y Saray. Y este es tu programa, Risas y Coartadas. Bueno, después de los 3 primeros episodios, esta vez vamos a explicar la dinámica, Miquel, cómo es, aunque la gente que nos... Bueno, queremos lo primero dar gracias por todos los mensajes que hemos recibido, por todo el apoyo que nos estáis dando. Y nada, nosotros prometemos seguir haciéndolo todo lo mejor posible y ir mejorando, que sabéis que estas cosas cuando empiezan, pues bueno, poco a poco ir haciéndolo mejor. La dinámica del programa es muy sencilla. Tanto o yo o Saray traemos un caso que la otra persona no sabe qué caso es, ¿vale? Exponemos el caso, comentamos un poco pues todo lo que hemos podido recoger sobre el mismo, planteamos diferentes preguntas, debatimos un poquito sobre el mismo y en el tema que esté tratando, y al final pues siempre os pedimos pues que deis vuestra opinión, qué opináis del caso, sugerencias, los casos que conocéis similares, para que también sea un poco en comunidad, porque al final Risas y Coartadas son dos amigos que se juntan para hablar de crímenes, pero también queremos que sea también vuestra casa y que seáis también vosotros, formáis, parte de nuestro equipo, ¿no? Bueno, sobre todo queríamos... Se me olvidó lo que quería decir, Miquel. Eso pasa, ¿Vale? Voy a ver primero si está grabando la cámara, perdona. Vale. ¿Está grabando? Vale. Eso. Cosas del directo. Cosas del directo. Esto lo voy a dejar, no lo voy a cortar. Es verdad. Hombre, al final esto es casero, si nosotros somos aquí. Esto es mi casa en concreto. Seguimos. Es lo que quería decir, que seguimos con un micrófono porque no ha llegado el segundo. Pero la vamos a seguir mejorando, el set vamos a mejorar. Y para eso necesitamos ¿el qué? Vuestro apoyo, que nos animéis, vuestros me gusta, la suscripción, que veáis, que se lo compartáis con quien le pueda interesar. Exacto. Y bueno, en este día de hoy, Miquel nos trae el caso. Voy a traer un caso, también es de Navarra. Ya sabéis que hemos empezado con casos de Navarra y País Vasco. Pero nos podéis dejar en comentarios si queréis que abordemos alguno en concreto y si porque os gusta cómo lo contamos. Nosotros queremos abrir a otros sitios, por supuesto. Tenemos incluso alguno a nivel europeo, pero que se está ahí un poco en barrecho porque estamos recabando información. Pero eso, queremos que también sea forma parte de vosotros, que si os conectáis algún caso que os pueda parecer interesante o que atractivo para el programa, pues que nos lo contéis sin problema. ¿Vale? Bueno, en este caso, Miquel, el caso que nos traes es un caso de risas o de coartada. Vale. Yo tengo que decir que soy una persona que tiene mucho sentido el humor, os lo prometo. Es verdad que el de hoy, una vez más, es más de coartada que de risa. Y trata un tema que quería hablarlo contigo, luego hablar más a ley, que me parece importante. No es que nos vayamos a reír muchísimo, de hecho, fue una desgracia bastante fuerte, pero prometo que en el próximo caso será más random, más de risa y tal, pero creo que no sé por qué, el otro día preparando un poco el programa, me cayó, ¿sabes? Como que estas cosas como de repente te llegan y dicen, tiene que ser esto, ¿no? Es como una señal. Por señales, tú... Sí, de repente me llegó el caso y... Me has dicho que estabas buscando el caso que contaste anteriormente, uno de los casos. Eso es. Y buscando, te apareció... El caso de la cima. Y dijiste, se lo tengo que contar a Saray. Solo sé que es muy actual. Es muy actual. Y me dice, seguro que lo conoces. Y yo, es que creo que no. Sí, y luego voy a decir más. Hemos dicho varias veces que Saray y yo, cuando empezamos a montar, que al final, bueno, ya sabéis que esto es pues un proceso, que hemos hecho varias quedadas, es un trabajo importante detrás, de preparación. Muy autogestionado por nosotros. Muy autogestionado, muy casero, pero bueno, para que también os sentáis como en casa. Hicimos una lista de casos que nos parecían atractivos para el programa. Este caso en concreto no estaba ni en esa lista, o sea que sí que es 100% de novedad para Saray. Total. Y...
ver, bueno, lo empiezo a contar. Empiezo aquí. ¿Vale? Adelante, Vale. que estoy nerviosa. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. Vale. Estamos hablando de ¿De hace prácticamente ayer? 2 días, 2 años y poco. De ayer, de ¿Vale? Es uno de los sucesos, está catalogado, bueno, dentro de, sabes que hay una serie como de rankings o de categorías, ¿no? Pues más desgarradores de la crónica negra reciente en Navarra. Es un caso de violencia vicaria, ¿vale? Llevado al extremo, en un entorno natural emblemático, ¿vale? La violencia vicaria, para hacer un poco de detalle, ¿vale? Esa violencia que ejerce generalmente el progenitor, ¿Hombre o mujer? hombre o mujer, ¿vale? Dando... Utilizando a los menores para hacer daño a la pareja. Exacto, sí, utiliza a los menores, hijos o hijas, para hacer daño a la otra pareja, ¿vale? Entonces, un poco los datos del suceso, os cuento un poquito, ¿vale? El escenario es el balcón de Pilatos, que, bueno, todos aquí en Navarra, bueno, yo creo que en Navarra y en muchas partes, ¿no? Es un sitio emblemático, de casi obligatoriedad para ir, Joder, que no sé cuál es. es increíble, ¿vale? ¿Cuál es? El lugar elegido, como digo, fue el balcón de Pilatos, ¿vale? Un impresionante mirador natural en la Sierra de Urbasa, No sé cuál es. que tiene una caída de 300 metros. Ya sabéis yo y mis caídas. El de la cima era de 50, pues de 300 No me metros. suena el caso, Miquel. ¿Vale? Te va a sonar, Saray, ya verás. Vale, os cuento un poquito más, ¿vale? Es un punto muy conocido, como digo, pues senderistas y turistas, ¿vale? Y esto provocó también que cuando se conoció la noticia, pues el impacto visual fue como más fuerte, ¿no? Vale. Los protagonistas, vale, el suceso, ¿vale? El 6 de noviembre de 2023, ¿vale? La madre de Mateo, Se me está poniendo la piel de gallina. Uf. un niño de 7 años, ¿vale? Da la voz de alarma, ¿vale? Y bueno, acude a la comisaría, ¿vale? Ellos vivían en Estella, ¿vale? Que es una población aquí en Navarra, un pueblito que os recomendamos porque es súper bonito, Es muy bonito. ¿vale? Bueno, el niño tenía que haber acudido, estaba pasando el fin de semana con su padre, ¿vale? Y el lunes tenía que haber acudido al colegio público de Estella y dan señales en el colegio de que no ha aparecido el niño, ¿vale? Entonces la madre da la voz de alarma, ¿vale? Y no hablaba, perdona, no perdón. hablaba, entiendo, con su expareja. No, o sea, tenía una relación nula y... Nada, porque si en el fin de difícil. semana no has hablado con tu hijo, Sí, ¿no? Entiendo sí. que no ha hablado. Si das la voz de alarma el lunes, eso es porque tú O sea, no has hablado. tenían ese régimen como de separación, pero no había No había comunicación. comunicación. O sea, Nada, que no es como, oye, ¿qué tal el niño? Pásamelo. Nada. No, Cuando no. estaba con el papá, ella no sabía No. nada y viceversa. De hecho, cuando ocurre esto, la madre es verdad que no tiene una relación súper estrechísima, pero sí que cuentan que tampoco era una cosa muy de ni siquiera verse, ¿no? Que incluso la madre ni se esperaba. Bueno, os lo cuento, ¿vale? Sí, Algo porque así, ¿vale? me estás dejando un poquito así. Vale, el hallazgo, vale, entonces, pusieron puso la madre una denuncia, intentaron localizar al padre, obviamente, porque era la última persona que supuestamente había estado con Martín, ¿vale? No lo encontraron, ¿vale? La Guardia Civil empezó a ver diferentes operativos, ¿vale? Que un operativo se hace pues para buscar a una persona, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, encontraron el coche del padre aparcado cerca del balcón de Pilatos, como os he dicho antes, ¿vale? Tras una búsqueda con drones y helicópteros, los agentes del GRAIN, que es el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, ¿vale? Divisaron 2 cuerpos en la base del precipicio de Pilatos, ¿vale? Los investigadores concluyeron, después de pues, coger un montón de muestras, un montón de pruebas, Sabía, y perdona, viendo un Miquel, poquito... ¿sabía la madre que estaban de excursión ahí o no tenía ni No, idea? No no, sabía. no. ¿Y cómo llegaron hasta allá? Vamos buscando. ¿Vale? Bueno, los investigadores lo que, luego os digo, ¿vale? Los investigadores lo que determinaron, ¿vale? Es que el padre se había lanzado al vacío agarrando a su hijo en brazos. ¡Ah! Sí. Sí. Lo que no... bueno, o eso, o aquí hay un poco de duda, ¿vale? O lo arrojó y luego él fue después. No tienen una 100% seguridad ¿Cómo lo encontraron? si fue una cosa o la otra, ¿vale? Estaban los 2 cuerpos prácticamente juntos, ¿vale? Entonces, la teoría que más que más coge peso, según lo que he leído, es que sí que el niño abrazaba a su hijo, o sea, como que se abrazó y se lanzó,
¿vale? Pero bueno, que podría ser también que igual lo lanzara y luego él fuera como detrás, ¿vale? El caso es que no hubo signos de ningún accidente y todo apuntaba a una acción deliberada y planificada. Es decir, el padre supuestamente había planificado esto de hace tiempo, ¿vale? Y no hubo terceras Pero personas, ¿cómo planificas la muerte de tu hijo? ¿vale? Por eso digo que es uno de los casos de crónica negra actuales de Navarra más duros, ¿vale? Porque es un caso dentro de los que me ha llamado la atención, ¿vale? La planificación, ¿vale? Martín, ¿vale? Martín era el padre, perdón, Mateo es el hijo, que creo que antes me he confundido. Te has Martín es el confundido padre igual, sí. y Mateo es el hijo, ¿vale? Perdón, que como son Martín Mateo, casi me equivoco. Vale, Martín, el padre, ¿vale? Era un experto montañero que conocía la zona perfectamente. Antes me has preguntado cómo sabía, ¿no? Entonces sabía perfectamente, sabía perfectamente dónde tenía que ir, dónde tenía que posicionarse y, ¿no? La altura para llevar a cabo pues su crimen, ¿no? El lugar donde la supervivencia era imposible. O sea, Martín, que era el padre, Sí, déjame, es que me ha revuelto vale, vale, el sí, sí, total, estómago total. y entiendo que si a mí me ha revuelto el estómago, a las personas que nos están viendo también. Martín era montañero. Se fue al balcón de Pilatos con su hijo sabiendo que si se tiraba de ahí era cero Sí, supervivencia. O sea, lo tenía de clarísimo. hecho, No fue un acto de locura, sino que no, fue algo premeditado sí, que sí, lo iba a hacer ese día. sí, sí. Qué loco. Qué loco Qué y loca la situación. ya, ya, ya. Y a sangre fría, o sea, que lo tenía planificado. Es que yo no entiendo cómo un padre puede matar a su hijo. O sea, es que. Por Tírate eso tú. he dicho que cuando abría el caso iba a haber debate. Vale, lo curioso, bueno, curioso, ¿vale? Del caso es que eligió un lugar, como digo, donde la supervivencia era imposible y si quería asegurarse, ¿vale? Y esto lo han dicho los investigadores, un poco pues por los antecedentes, por la historia un poco personal del hombre y por los hechos en sí, ¿vale? De que el castigo hacia la madre fuera irreversible. Hombre, claro. Es decir, no era tanto acabar con la vida de su hijo, que también, sino que su mujer, o perdón, su mujer, sufría lo máximo posible, ¿no? En vida. Que de eso va la violencia vicaria, ¿no? Que al final yo creo que es una de las violencias más heavies y más Es que le duras. haces daño a la mujer y le haces Claro, daño al hijo. claro. O sea, te cargas a tu propio hijo para hacer daño a tu exmujer, ¿vale? Que tiene que vivir Tenía. toda su vida con eso. Una pregunta que no sé si lo sabes. Que este hombre tenía algún tipo de denuncia por. Vale, voy a él. Muy bien, muy bien. Vale. Los investigadores determinaron que no había denuncias previas, ¿vale? Es verdad que la pareja estaba en separación bastante reciente, ¿vale? Estaban ahí todavía, ¿vale? No constaba denuncia por malos Vale. tratos, ni orden de alejamiento, Vale. ¿vale? En el sistema Biogen, que es un poco en el que se registra todo este tipo de cosas, de violencia de género, no había ningún tipo de nada, cero, ¿vale? Esto desconcertó un poco a los investigadores porque, claro, y al entorno mismo de la Claro. pareja, porque, claro, una violencia tan extrema y un daño tan extremo porque puede ser que él se tirara por lo que fuera, ¿vale? Pero que encima tires, o sea, a los dos, ¿vale? Su entorno tampoco lo entendió, porque sí que es verdad que era un chaval que le sorprendió a todos. Vamos, no hubo nadie que dijera, Sí, que no era que. ¿sabes? No, es que ya O sabéis. podíamos prever que podía pasar algo así. Nada. Nada, 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 Era un buen nada. padre. Sí, sí, Un sí, sí. padre. Bueno, un buen Sí, padre, un padre normal, al uso, sí. ¿no? Que la madre tampoco tenía esa cosa de... Ese miedo de dejar a su hijo, porque al final, yo que tengo una custodia Sí, sí, compartida, sí. yo la semana que está con su padre estoy totalmente tranquila Claro. de que, joder, es que no les va a hacer nada. Es que yo entiendo que ella pensaría lo mismo. Pues Sí. eso. O sea, yo entiendo que sí, claro, si no, no le dejas No, tu hubiera hijo habido hubiera claro. denuncias, es lo que te preguntaba, porque yo, si ha habido denuncias de por malos tratos y tal, ya sé que hay una serie de, o sea, a nivel de custodias y tal, es más, ya el hombre lo tiene Sí, más sí, hay un complicado saneamiento, y hay hay un un seguimiento, entonces por protocolo, eso me extrañaba, por eso te he preguntado, sí. ¿vale? Bueno, el caso directamente, como no había ningún tipo de maltrato, ni denuncia, ni demás, ¿vale? Fue calificado rápidamente por instituciones como asesinato por violencia vicaria. El agresor utiliza a los hijos para causar el máximo posible a la madre, ¿vale? Repercusiones que hubo, ¿vale? Os cuento un poquito. Provocó una ola de consternación en toda Navarra. Yo me acuerdo cuando leí la noticia,
estuve como ese día como, ¿sabes? Estas cosas que estás como que no estás, ¿no? Como muy frío y tal. Y sobre todo en Estella, ¿vale? Y Guzquiza, que era donde era un poco el pueblo de la pareja, ¿vale? Se celebraron un montón de concentraciones multitudinarias. El ayuntamiento de Estella decretó 3 días de luto oficial, Ujú. eh, subrayando que el crimen, pues eso, pues había roto la vida de los habitantes de Estella, ¿no? Y de la comarca de Tierra Estrella. El protocolo de búsqueda en un entorno tan extremo con el halcón de Pilatos fue muy peligroso, Eso te iba a decir, sí. porque claro, pones en riesgo también de vida a las personas que tienen que rescatar Voy a buscar una foto y la voy a poner Vale, de lo que es el balcón de Pilatos. para que la gente lo Y vea. yo misma, porque yo Vale, no lo es conozco, un sitio bastante impresionante ¿vale? y bueno, es solo apto para gente que no tenga ni miedos a las alturas de esto, porque O la... sea, yo no, vértigos. O sea, yo no. Exacto, para el vértigo. Es potente. Pero el sitio es precioso. O sea, Sí, sí, ya puede ser bonito. que al final en un sitio tan precioso, Y pues tiene haya mucho, o sea, tú tal. cuando ves, ahora lo mira, bueno, lo veremos en la Sí, foto, pero tú cuando miras, hay árboles, sí, sí, o sí. sea, que es muy difícil, él sabía perfectamente Sí, sí, que sí, era no, no. difícil de encontrar el cuerpo. No, y además de que de encontrar, que sabía seguro que aquello iba a ser No, fulminante. brutal. O Pum. sea, pum. Y que fueran a encontrar eso o no, yo creo que ya le daba un poco más igual, ¿Tú porque piensas en ese niño, Miquel, ya, mientras está cayendo? total, total. Yo Sí, creo, quiero entender que, por favor, y lo quiero entender así, que antes de caer, el corazón va tan deprisa de la adrenalina que le dio un infarto fulminante. ya, ya. Espero, Mucha gente también pensaba que, bueno, pensaba, al final, vaya caso. la gente habla de muchas teorías, muchas esto, ¿no? Pues que si ya que va a hacerlo, esto suena un poco extremo, pero bueno, si ya que va a hacerlo, pues acabe con él y luego se lance, ¿no? No, no que sea, ¿sabes? Ya que lo va a hacer. Pero sí, bueno, conmocionó muchísimo, fue bastante duro. Fue peligroso el rescate de los cuerpos, por lo que digo, que fue en colaboración con el GRAIM y la Guardia Civil de Navarra, ¿vale? Y bueno, localizaron, os digo un poquito cositas Sí, como fueron localizando, ¿vale? El protocolo comienza rastreando la última señal de teléfono móvil y vehículo asociado de este hombre. sí. Lo encontraron cerca del balcón de Pilatos, por lo tanto, dedujeron que los cuerpos iban a estar cerca de por ahí, ¿vale? El Vale. coche fue clave, ¿vale? Porque se encontró aparcado en el parque de la Sierra de Urbasa, muy cerquita del mirador, como digo, que si la gente que ha estado, pues puedes ver que está a pocos metros, ¿vale? Había indicios biológicos, los agentes buscaron huellas o efectos personales cerca del borde del precipicio para confirmar el punto exacto de la caída, ¿vale? Pues lo midieron, Claro, las para no buscar en alturas, vano. ¿sabes? Todo esto que tiene, todo esto, ¿no? Que al final están preparados para ello y determinaron exactamente dónde había sido el punto de caída, dónde se habían posicionado ambos cuerpos, ¿vale? El balcón de Pilatos, como he dicho, tiene una altura vertical de 300 metros, ¿vale? Entonces tuvieron que utilizar drones con cámaras térmicas, que esto me ha, bueno, fascinado, para localizar los cuerpos. Entonces, son unos drones que van a visión real. Entonces, cuando detectan un cuerpo o algo humano o de animal o tal, se ilumina una lucecita como roja o como tal. Ah, Entonces, sabían exactamente ¿dónde estaban? dónde estaban los cuerpos gracias a esos Por drones. el calor, entiendo. Eso es todavía del cuerpo, que era todavía relativamente reciente. ¿En cuánto ¿Vale? tiempo lo encontraron, sabes? No lo he encontrado exactamente, ¿vale? Pero pone como, bueno, Relativamente pronto, o sea. sí, Pues si la madre dio la alarma el lunes, pues igual esa semana, ¿no? no, 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 yo creo que ese mismo fin de semana hablan incluso de horas o pocos días, o Ah, sea, puede sí. ser ese Ah, mismo sábado o domingo, ¿eh? vale, vale. Justamente porque creo que le tocaba con el padre ahí, pues yo creo que fue o sábado o domingo, o sea, poquitas horas antes, ¿eh? No Vale, pone exactamente la hora, pero sí. vale, vale. Entonces, nada, bueno, localizaron los cuerpos gracias a los drones técnicos, hicieron un descenso vertical los especialistas del GRAIM haciendo rappel, ¿vale? La dificultad añadida es que había ahí, en esa zona hay mucha niebla y mucho viento, y encima pues, ese día en concreto hacía especialmente viento, entonces lo hace más peligrosa la bajada, ¿vale? Y bueno, encontraron los cuerpos, tal, lo llevaron a la policía judicial, hicieron todo el protocolo, ¿vale? El médico forense hizo las autopsias, ¿vale? Y al final determinaron pues que eso, que había muerto por un traumatismo craneoencefálico, o sea que el golpe, ¡pum! Había muerto los dos, ¿vale? El médico forense sí que determinó un poquito más que, que parece ser como que sí que
saltaron como a la vez, ¿vale? Como pum, ¿vale? Pero, repito, es algo que no se ha podido determinar exactamente, pero bueno, yo creo que nos da igual si fue antes y después y tal, que al final está, pero bueno, sí que es algo que les dio un poquito de más de trabajo, ¿vale? Se hizo con una grúa, ¿vale? No lo he dicho antes, la estación de los cuerpos, porque claro, al final pensar que es una zona bastante poco inaccesible, porque era como justo la base, llena de piedras, llena de tal, o sea, estaba complicada, ¿vale? Y cogieron una camilla y por la pared, bueno, pues, fueron subiendo, les digo que poco a poco, hasta arriba otra vez, ¿vale? Y ya pues, se los llevaron, ¿vale? El peritaje psicológico judicial fue a posteriori, ¿vale? Como obviamente no hay un asesino en este caso al que se pueda determinar porque no No se puede está, juzgar, no claro. se le puede juzgar, ¿vale? Se hizo a posteriori, ¿vale? Fue fundamental lo que se vio en el móvil, ¿vale? ¿Qué se vio en el móvil? O sea, pues toda la información que había, Ah, vale. tal, pues lo que había estado buscando de... ¡Ay, la mar! ¿Sabes? O sea, que al final fue toda información que Era les dio pie premeditado. claro, les dio pie a que Era premeditado. y que eso, que fue por decisión propia, vamos, ¿vale? Analizaron también el entorno, hablaron con los amigos de los padres, ¿vale? Y intentaron hacer como un perfil del agresor, ¿vale? En ese caso del asesino, ¿vale? Es verdad que hay otros casos de violencia de género. En el caso de Martín, no encajaba con un perfil de maltratador, ruidoso e impulsivo al revés. Era una persona, la califica como bastante tranquila, incluso un poco introvertida. O sea, Que no se que tomó no. bien, que decidió ella separarse, seguro, y no se lo tomó bien. Sí, y aparte de que no se lo tomara bien, que no daba pie a decir, joder, pues este va a actuar, ¿no? De esta manera, que muchas veces Pero eso, decimos, no hay un perfil X. no hay un perfil psicópata, pero alguna psicopatía o algo tenía Miquel. Claro, al final, ¿En qué obviamente no momento? estaba bien. ¿En A qué nivel de salud momentos? mental no estaba bien, porque para cometer una cosa como esta no estaba bien. Pero es cierto que nadie del entorno como que detectó nada anómalo, Ya, como, ya, ¿sabes? alarmante. Que les diera a pensar, va a hacer algo Con como Mate, ¿no? este, ¿no? ¿Vale? De hecho, en los rasgos de personalidad, sí que detectaron, con tu pregunta, ¿vale? Que a pesar de que no había ese tipo de agresivo, ese tipo de denuncia previa por malos tratos, sí que había cierto narcisismo, Ajá. ¿vale? De decir en plan, el perfil narcisista, para que os entendáis un poco, se hace como yo pienso y quiero, y si no, no me gusta. O sea, es un poco como... Bueno, Narciso, ¿no? La planta de Narciso Eso es. era, bueno, la historia de Narciso viene de la cultura clásica. Si veis, los narcisos siempre están mirando al río, Eso generalmente al es. agua, y es Pues esa parte de mirarme yo a mí mismo, como eso soy el es. mejor y Y tal, tal, Narciso ¿no? incluso murió por Mira su propia imagen. eso es. Entonces, el perfil narcisista son perfiles de hombres y mujeres que nunca hacen nada mal, Exacto. que jamás se equivocan y que tú tienes siempre la culpa de todo, intenta como manipularte para hacerte creer Que tú eres el culpable que o tú la eres el culpable. culpable de algo. Entonces, bueno, pues si tenía un perfil narcisista, Eso es lo que salió a en ver qué ha la... vivido esa Claro, mujer. claro. Entonces, a raíz de ahí, claro, el narcisista, el perfil narcisista también tiene mucho control. Entonces, Se le escapaba de control a la mujer. Ya no. sí, pero claro, no era un descontrol físico como tal, no era como probable, no sé si me entiendo, o sea, como que no había ese descontrol que se viera objetivamente, igual era pues más de hablar o de a nivel psicológico, a Un nivel de manipulador, eso, pero que no había como un maltrato físico. eso que se pudiera ver de decir, determinar, ¿vale? La mujer se entiende después de esto que obviamente habría aguantado lo inaguantable. Me imagino que por un hijo también igual intentas aguantar lo inaguantable cuando no nos hacen así, pero sí es verdad que decidió separarse y sí que dice en la prueba que le hicieron pues esto, pues, viendo su perfil en Sí, redes y sí, un sí. poco esto, que no aceptó o debió no aceptar la ruptura matrimonial, obviamente, Ay, ¿vale? Su frustración por no haber controlado, pues, necesidad de control narcisista, se transformó en deseo extremo hacia su exmujer y al final había sido ella la culpable de ese descontrol suyo. Entonces, ¿contra quién lo pago? Contra ella. Pero en lugar de acabar con su vida, acabó con la de mi hijo para hacerle todavía ya más daño en vida. porque además no tenía el hijo accesible y ella ya se había ido. O sea, es que yo no me lo... no Que es un poco la violencia vicaria, viene de sí, ahí, ¿no? De
al final hemos dicho hacer daño a uno de los progenitores, ¿vale? Y eso es un lado muy extremo. La violencia vicaria se lleva incluso o sea, que no hace falta llegar a asesinar a tu hijo, No, no por hace eso, que falta... puede ser cualquier tipo Y no de... nos olvidemos que estamos haciendo daño a nuestros hijos, Sí, aunque sea hacerle daño, o sea, hay que pensar que es una herramienta para hacer daño a tu mujer, pero es que esa herramienta también sufre también, y luego el día de mañana puede tener un tipo de efectos sí. secundarios mentales. Entonces, De hecho, en la mayoría de estos casos de cuando hay violencia entre parejas y tal, al final, uno de los grandes damnificados al final son los hijos, ¿sabes? Al final, sí, pero yo por eso te porque, pregunto lo de claro, los gatos, porque yo soy, opinión mía, ¿vale? Me va a caer hater aquí, ya verás tú, en el cuarto programa. Yo creo que un maltratador no puede ser buen padre, claro, porque ese tipo de conductas va a repercutir en cómo tú te relacionas con los demás, con tu hijo, a nivel de... O sea, me refiero cuando ya, una persona, una maltratadora o mujer sí, maltratadora, ¿vale? Pero la presión o el control que ejerces sobre tu pareja, que es tu pareja, que la has encontrado en la calle, que siempre digo yo, ¿no? Yo a mi marido lo encontré en la calle. ¿Qué mayor control? Unos niños pequeños, menores, mucho más manipulables y mucho más... total. O sea, al Sí, final... total. O sea, yo creo No, que... pero tú intentas hacer daño y vais a por lo A lo fácil, fácil. O claro. sea, quiere decir, al final, Pero hombre, a ver, piensa. ya, Tú piensa en la cabeza de ese señor. O sea, yo es que no me lo puedo ni imaginar. Es difícil, ¿eh? Entrar en eso, pero es un psicópata y sociópata. Cojo, sé el fin de semana que me toca, me lo llevo al balcón de Pilatos, que sé que me lo voy a cargar. O sea, hay que tener esa sangre fría de coger a tu hijo a la para afuera. pero porque yo creo que cuando hablamos de perfiles de este tipo, em, todo eso que tú dices de repercusión y tal, creo que no lo sienten como lo sentiríamos Ya, personas que tampoco somos normales nosotros, pero normales, ¿no? O sea, quiero decir que ellos lo que buscan es un objetivo. Mi sí. objetivo es hacer daño a mi mujer el mayor posible, encima que lo tenga en vida, que es más daño todavía, porque Sí, si no, y esa más fácil señora acabo con ella y ya está, esa ¿no? señora, Pero esa mujer va a tener ese peso toda su vida ya. toda su vida, porque encima era una pareja joven, que encima toda su vida. Y claro, el hago el mayor daño posible y es de esa manera. No pienso en si qué estará pasando, porque lo hago, tal. Yo creo que no llega, o sea, no llega a ese punto a nivel nuestro de decir, voy a analizar todo. No, no, Ya, no, ya, no. ya. Mi objetivo es, ¡pum! Entonces, ya está, y se acaba. Entonces, claro, Bueno, y entenderlo así es está, complicado, está porque juzgado, es un caso cerrado. entonces, claro, bueno, la planificación se determinó, ¿vale? El peritaje judicial, por eso, por todo lo que hemos estado hablando y tal, descartó que había sido un arrebato o un brote psicótico momentáneo, que muchas veces es lo que a veces se alega, o lo que intentaron, o sea, al final, pues, ¿no? Tú intentas que la pena sea la menor posible, ¿no? Obviamente se determinó que hubo premeditación, que hubo alevosía, que hubo planificación, que el señor, o en este caso Martín, estaba en sus primeras facultades en el sentido de que lo hizo porque quiso hacerlo. Sí, sí. No estaba ni bajo sustancias ni nada de esto, No ni estaba ni bajo drogas, ni, drogas, ni bajo los efectos de tal, ni tenía un ni problema de tenía. salud mental añadido Eso es, que ni te tenía ningún hace tipo de discapacidad, ningún tipo de estas cosas eso. que a veces se utilizan para reducir la pena, nada de esto, ¿vale? La elección del lugar, sabía exactamente dónde tenía que ser, porque además cuando buscaron las pruebas y tal, determinaron que era una caída segura mortal, ¿vale? El momento estratégico también estaba claro, la despedida simbólica, ¿vale? Porque ¿Vale? Eso me interesa. vale, se analizó que no dejó ninguna nota de arrepentimiento, ¿vale? Jaja. Sino que querían decir como que ese hijo era suyo. Esto es lo que terminaron los investigadores un poco haciendo, Sí, que conocen muchos ¿vale? casos, al final Y que... hacen un poco, pues hay muchos psicólogos forenses Sí, sí, que hacen un sí. poco este perfil. Vale, eso, no dejó nota de nada. Despedida. Que muchas veces eso determina, pues que obviamente lo hizo O sea, súper convencido. un lo siento tal, Tal, o nada. nada de eso, ¿vale? Y dejando un mensaje claro, como dicen los psicólogos, de propiedad. Es decir, este es mi hijo, Ujú. va a ser mi hijo para toda la vida No, ya. y va a ser mi hijo de esta manera. Entonces, Y hago con él lo que quiero, más bien, exacto, ¿no? O sea, al final es mío, narcisistas. es mi Es hijo mi hijo y de con mi propiedad, ¿no? eso. Así Exacto. que eso, los perfiles narcisistas es lo que les pasa, ¿no? Con muchos de sus hijos. Que de esto entendemos un poco, pero, Sí, pero cuando
tenemos, o sea, yo por ejemplo que soy madre, yo tengo hijos, Sí, sí. tengo hijas en este caso, pero mis hijas no son mías. O sea, las he tenido yo y tengo la responsabilidad de Exacto. cuidarlas, de tratarlas bien y de que proveerles un futuro. Pero son seres independientes que con sus personalidades y que tomarán el Que día de tiene sus mañana derechos, sus y deberes. tomarán el día de mañana sus decisiones. Y yo intentaré ser la mejor madre del mundo para que cuando tomen sus decisiones me quieran tener en su vida. Pero no, nuestros hijos no son nuestros de propiedad, no es un bolso que has Exacto. comprado. Entonces, claro, cuando determinan esto es porque quieren darle como un, no voy a decir sentido, pero como un intento de explicación. Entonces, sí Sí, que es sí, verdad claro. que encaja perfectamente en el de es mi propiedad, es mi hijo, es mío, absolutamente, me separo de la madre. Entonces, por un lado, Te hago eh, daño y además es le hago que daño y encima es si mío, quiero me lo me lo cargo y llevo punto. conmigo. Me Eso lo llevo es. conmigo y se va conmigo, ¿vale? No me voy yo solo, me voy con mi hijo porque es de mi propiedad. Y aparte hago daño a su madre, Vamos. a otra persona, que al final es, bueno, es que no sé Es que es difícil ni qué decir exactamente porque de clarificar. Sí. al final lo que se puede pasar por la mente, tanto de unos como de esa mujer, como de la familia, como de... Es muy complicado. También entramos aquí en debate de los amigos de esa pareja o de las familiares y tal, ¿sabes? Que ya sé que no tiene culpa ninguno de ellos, obviamente, pero me imagino que se habrán estado pensando en decir, y es que no vimos nada, ¿sabes? Como esa parte que a veces te toca Sí, de culpa primera, generalmente intentamos, sobre ¿sabes? todo, yo me estoy poniendo ya en el lugar de, porque al final ese señor ha dejado dolor a la mujer, a la familia de la mujer, pero también a su propia No, no, familia, no, a sus padres, sus a sus hermanos, propios padres, a sus hermanos, y los tiene, a sus propios amigos. O sea, al final ha creado o sea, eso es difícil de superar, saber yo que un hijo mío ha cometido un crimen tan atroz a tu hijo, ya, que ya si haces a otra persona mal, fatal, horrible, cualquier crimen horrible. horrible, pero es que yo es Rompes que toda la estructura familiar. todo, todo. Al final es que, claro, entonces, bueno, total, que se determinó eso, pues que había sido premeditado, que lo había pensado perfectamente, que era un perfil narcisista, que era su propiedad y Y quería punto. terminar con todo, que el divorcio con su exmujer, pues obviamente no lo estaba llevando bien, No, está claro. y dijo, ¿nos separamos? Sí, pues algo. Y entonces dijo, Llevaban mucho tiempo separados, no sabemos. no, de hecho pone que estaban O todavía, sea, aún no se habían divorciado, estaban en proceso de... en proceso de Sí que es llegar a verdad que cada uno acuerdos, estaba pues cumpliendo pues lo que dices tú, ¿no? De ahora contigo, ahora contigo, ahora con pero era tal. como es como en ese momento que aún no te divorcias, que te separas y que Eso, es algo ya legal, que no sabes. como en el que Sí, todavía no hay una sentencia clara de en no hay un plan. divorcio firmado y tal. Exacto. Era una separación de, bueno, nos separamos y él vería que no iba a volver y dijo, Claro, yo creo que tú, también ahí, él habría pensado, yo digo muchas veces, ellos piensan, tú me haces daño a mí, pues yo te voy a hacer daño con lo que más quieres. Y encima me voy de este mundo porque total ya me has quitado todo. no, y seguro que eso se lo dijo a ella. No dijo con lo que más quieres, pero dice, sí, pues te voy a hacer yo, ¿Tú ¿sabes? crees que llegó a decírselo? Porque entonces ella se lo esperaría. No llegó a decírselo. Pero igual se espera, o sea, te quiero decir que nunca te vas a esperar algo así. No, pero si tú a mí me amenazas, ya tengo las alertas. Ya, No tenía nadie alerta. Eso es que él se le cayó y no dijo nada y lo pensó todo y ya, recurrió en ya, su ya, ya, mente. ya. No, fue mucho más, entendedme, inteligente, porque una persona, pues que igual es más como yo, que soy muy visceral, ¿no? Pues Se nota enseguida. se te nota y te lo digo y Ya. enfadada, ¿no? Yo siempre digo que en los divorcios se conoce a las verdaderas parejas. Dejamos ahí esta frase. Como frase de taza de desayuno. Pero bueno, es verdad, ¿no? Porque al final son situaciones Sí, sí. extremas, situaciones difíciles, Eso, mira, y es donde sale la en las persona como es, situaciones, ¿no? eso es, en las situaciones más complicadas, más difíciles de tu vida es donde sacas el verdadero ser que tienes, ¿no? Total. Que luego no quiere decir que tú seas así, porque claro, todo el mundo en un momento complicado y tal, hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, pero no llegar a matar a tu hijo. Bueno, no sé si podemos hacer matar en YouTube. Luego, eso, sí, más por terminar, al final, eso, se analizó. Ah, perdona. Nada, eso, que se concluyó que era plenamente consciente de lo que hacía, como estaba diciendo, ¿vale? Em, ese quitarse la vida en ningún momento se interpretó como un acto de desesperación, es decir, no me quité la vida por lo que he hecho, sino que era la etapa final de su plan. Sí. En plan, yo soy el dueño y destino de mi hijo, como hemos dicho antes,
y esto va a ser así. No es que he hecho esto, me arrepiento Ya, y yo ya. también, ¿no? No. Es terminamos los dos y terminamos los dos, ¿no? Que luego siempre había esa duda. Bueno, total, que no se conoce mucho más de casa. Tampoco he querido indagar muchísimo en cómo está ahora esta mujer y la familia y demás, pero sí que hubo como una especie como de apoyo mucho pues de la zona, de aquí Navarra y eso. Conozco a alguna persona que tenía algo de relación con esta pareja y creo que todos dicen lo mismo, ¿eh? Que se veía un chaval, bueno, a chaval ya tenía su edad, pero bueno, Sí, bueno. que a priori así no parecía que tal. Yo creo que de nadie te esperas que pueda pasar algo así. Y de hecho, yo creo que también podemos decir en este podcast que, aunque haremos algún perfil de criminales y tal, hay veces que no existen. O sea, que incluso el que menos culpable parece, luego es el que más culpa puede tener, ¿no? Entonces, en este caso, pues, un poco, pues, la parte esa de que no. Primero, no hay que hacer daño, obviamente, que cuando nos separemos de alguien, por favor, que lo hagamos con el mayor respeto, por el corazón del mundo, que no utilicemos a los hijos o las hijas para hacer daño de ninguna manera. Que las relaciones Y. no funcionan, no pasa nada, y que podemos ser totalmente felices, cada Exacto. uno en nuestra casa, y que los niños son para... O sea, yo voy a decir una cosa y ya os lo pregunto a vosotros qué opináis, pero yo que estoy separada del padre de mis dos primeras hijas, yo siempre digo que, bueno, no estamos juntos porque nos conocimos siendo muy jóvenes y demás, pero somos dos seres independientes que cuidamos a nuestras hijas lo mejor que podemos, pero no hemos dejado de ser familia. Y yo sigo siendo, estaré más de acuerdo o menos de acuerdo él conmigo en muchas Total. cosas, pero somos familia porque estamos mirando por y para nuestras hijas. Y en el momento que tú miras, dejas de mirarte tu ego, a ver, sin maltratos ni nada, me refiero a una relación de Sí, pareja sí, sí. normal en la que no hay ningún tipo de agresión, ¿no? Sino en el momento que dejas de mirarte tu ombligo, tu ego y tu daño, sino que estás mirando por el futuro de tus hijos, en el que tú ya no importas, sino que importan ellos, es todo mucho más fácil. Ya. Pero tiene que pesar los dos, evidentemente. Yo creo que ella estaba por la labor, pero él... Yo me he pasado la clave ahí, ¿no? Tiene que ser una cosa de dos. Sobre todo porque las relaciones, que lo has dicho, pueden romperse, pueden separarse, pueden acabar Total. lo que es, eso sin problema. Pero claro, cuando hay niños o menores de por medio, al final creo que tienes que hacer ese ejercicio de, no tiene que ser tu amigo de toda la vida, todo lo que sea, porque igual no lo va a ser, pero sí ese respeto, ese comunicación básica para que por lo menos los menores pues no se ven perjudicados en ese sentido, ¿no? De la relación de sus padres. Y al final, pues bueno, la mente humana, que ya estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, a veces hace este tipo de cosas inexplicables. Y bueno, denunciar desde aquí, pues todo lo que, la violencia vicaria y todo esto, pues que no quede en el olvido y que sobre todo que se proteja mucho a los niños y a los menores, que muchas veces son los grandes víctimas Las grandes víctimas de esto, de sí. este tipo de cosas. Entonces, bueno, era un poquito más serio dentro de mí, pero bueno, quería traerlo también un poco porque a mí me impactó en su momento, la verdad. Y recordándolo el otro día, me llegó de repente y dije, ostras, es verdad. Y hace no mucho estuve por ahí, de hecho, por esa zona, pero claro, al final aquí en Navarra es una zona en la que aquí en Navarra, pues vamos, o sea, puedes ir bastante. Y lo ves ya de otra manera, ¿eh? Te Ya. queda ahí la cosilla, este escalofrío de, Sí, sí, ¿sabes? sí. Pero bueno, esperemos que eso, pues que. Y mucho ánimo para la madre de Mateo. Pues nada, Miguel siempre trayéndonos temas así que nos dejan muy buen sabor de boca con el café. Yo no me lo he terminado. Este café de los 16. Vamos a finalizar ya Eso, la coartada de hoy. que al final quería traerlo porque es un caso de, ¿no? Dime, pues, violencia vicaria, que creo que es alguien que habíamos tenido como de diferentes tipos y que eso, que a veces las relaciones pues no van bien, pero que eso no tenga que derivar en que terceros, como en este caso los menores, pues tengan que sufrir esa mala comunicación o esa mala relación, ¿no? Que muchas veces son siempre los más perjudicados. Bueno, pues lo dicho, Miquel, siempre en nuestros casos así. El próximo, por favor, que sea que nos deje mejor, más risa que coartada. Lo intentaré, lo intentaré.
Nos vemos en el próximo caso. Queremos conocer también, como diremos muchas veces, pero es importante, pues, vuestras opiniones a este respecto, a cosas que crean que similares, lo que queráis que hablemos en este sentido, que también estamos abiertos a que sea también un programa vuestro. Gracias por habernos acompañado en este cuarto programa. Y bueno, nos vemos en la próxima coartada, ¿no, Miquel? Eso es. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.